Susana, ¿cómo está? Bienvenida a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder explicarle a la ciudadanía esta situación que obvio es lamentable. Viceministra, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. Vamos a decir que son dos procesos distintos porque la gente, la opinión pública estaba confundida. Si le han sobreseído en un caso un día antes, al día siguiente es aprehendido y otro día es derivado a la cárcel con detención preventiva. ¿Cuáles son las explicaciones en relación a la situación del gobernador de Potosí, Johnny Mamani, viceministra? Claro que sí. Bueno, inicialmente sí, en enero del 2022 se inició un proceso en Potosí por presuntas irregularidades cometidas dentro del proceso de compra de estas 41 ambulancias. Al Viceministerio de Transparencia Institucional le llamó poderosamente la atención un elemento que es importante, referido al proveedor. El proveedor, primero, era una empresa unipersonal, no tenía aparentemente la capacidad económica de responder el monto que implica la compra de estas ambulancias y vehículos de seguridad ciudadana. No tiene la representación del fabricante y esto nos lleva a pensar de que algo malo está pasando, por lo que hemos solicitado un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras. En el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras se confirman algunos elementos que dan cuenta de que justamente esta persona no tiene esa capacidad, pero ya habría importado 87 vehículos. Entonces, en las investigaciones surge esta presunción de haberse cometido delito de legitimación de ganancias ilícitas y damos cuenta de que parte de este hecho se habría posibilitado justamente a través del contrato suscrito con la Gobernación de Potosí. Es así que se pide un nuevo informe de la Unidad de Investigaciones Financieras y este nuevo informe también ratifica que hay operaciones sospechosas respecto de el gobernador. Por tanto, se trata de dos procesos distintos, uno por el proceso de contratación y otro por un delito de presunta legitimación de ganancias ilícitas. Son dos delitos diferentes. Lógicamente, el antecedente de corrupción sustenta el segundo proceso, pero además se han identificado otras operaciones, porque ya no estamos hablando solo de 41 ambulancias, estamos hablando de 87 vehículos que importó la empresa Estefa Logistics, estamos hablando de otras operaciones identificadas también respecto al movimiento bancario del gobernador. Por tanto, ya es un proceso que tiene como origen un hecho de corrupción, pero que ha llevado a otros elementos y por eso es que son dos temas diferentes. Viceministra, entendemos entonces de que en el proceso que se habló propiamente por las 41 ambulancias es en el que fue sobreseído en Potosí el gobernador, pero el proceso sobre ganancias ilícitas ese es el que sigue en curso, ¿es así? ¿Y qué se va a hacer con el primer proceso? Bueno, respecto del primer proceso es importante establecer que obviamente el Ministerio Público, el órgano judicial, gozan de independencia en sus decisiones. Pero las partes, cuando no estamos de acuerdo con esas decisiones, podemos y tenemos, de acuerdo al procedimiento, la posibilidad de objetar, de impugnar. El viceministerio ha impugnado esta decisión. Esta decisión va a ser revisada por la fiscal de distrito de Potosí. Vamos a estar a la espera de ese resultado, pero esto no obsta que nosotros vamos a continuar con el proceso por presunta legitimación de ganancias ilícitas iniciado en la ciudad de La Paz, porque el domicilio de la empresa era la ciudad de La Paz. Entonces eso hace que el proceso de La Paz tenga plena competencia para radicar y lógicamente tenemos que continuar con estas investigaciones. Viceministra, si podemos explicar ahora un poquito del caso de las 41 ambulancias. Finalmente llegaron, no llegaron, se firmó un acta de recepción antes de que lleguen. ¿Cuál sería el daño económico? Cuéntenos también todo eso, por favor, viceministra. Bueno, lógicamente se suscribió un contrato de compra de las ambulancias en la gestión 2021.
Dentro de las irregularidades identificadas es que el 31 de diciembre se emiten los cheques para el pago de esta compra, se hace un acta de recepción, pero las ambulancias no llegaron a Bolivia. Se hace la compra de las ambulancias, estas finalmente el mes de febrero llegan a Iquique, no se llegaron a importar, por lo que el contrato inicialmente se revocó, posteriormente se anuló el proceso de contratación y esto es lo que nos llevó a identificar que si habrían llegado 41 ambulancias a Iquique y estas no habrían sido reclamadas, no se ha reclamado el pago, porque finalmente los cheques se anularon, ¿qué es lo que está pasando detrás? Puesto que no estamos hablando de un monto menor, y lógicamente eso nos ha llevado a determinar que presuntamente hay un movimiento sospechoso en esta compra respecto a estas operaciones, respecto a todos los elementos y actos relacionados con esta situación. Eso es lo que se ha observado en el proceso de legitimación, y en el proceso de Potosí, lógicamente, se ha tomado en consideración la resolución del contrato, la anulación del contrato, que ya no se hubiera emitido estos cheques porque habrían sido anulados, ¿no? Entonces, por eso es que también las aguas separan estos dos casos. ¿Qué responsabilidad tenía o no tenía el gobernador en su condición de MAE? Quizás estuvo vinculado al caso, viceministra. Bueno, la ley 1178 en estos casos y todos los procesos de contratación de una entidad pública es bastante clara. Cualquier autoridad, sobre todo máximas autoridades ejecutivas, tienen que actuar con absoluta responsabilidad, con buenos padres de familia. Las responsabilidades pues que puedan emerger de una mala actuación, de un mal trabajo, de una falta de decisión o de una mala decisión son ejecutivas, son administrativas, civiles o penales, ¿no? Y lógicamente este tipo de procedimientos que han sido observados porque tienen irregularidades no necesariamente pues van a decantar en esas responsabilidades, pero ya pueden ser parte de otro tipo de situaciones, y eso es lo que ha ocurrido en este caso. Lógicamente, eso es lo que ha analizado seguramente la Comisión de Fiscales. No estamos de acuerdo, obviamente, con esa decisión, por lo que se ha presentado la impugnación y pensamos que todavía hay algunos elementos que investigar. Ahora, en el segundo caso, viceministro, sí tienes todavía que continuar con el primero. Solo le iba a preguntar, viceministra, que bueno, el señor Mamani ha ejercido otros cargos también antes, y entiendo que la investigación a través de la UIF se ha extendido hacia esos otros cargos. Viceministra, si nos explica esto también. Así es, justamente esto es lo que va a diferenciar el caso de presunta legitimación de ganancias ilícitas. No solamente se ha identificado la compra de 41 ambulancias en el caso de la empresa, sino la importación de 87 vehículos. Entonces ya esto es un poco más amplio. En el caso del gobernador, no solamente se ha verificado su gestión como gobernador o la operación realizada respecto de las 41 ambulancias, se ha identificado un periodo mucho más largo desde que él era alcalde, y ahí es donde se han identificado otras operaciones sospechosas, por lo que el caso ya se ha vuelto un poco más amplio y tiene que ver justamente con la investigación de presuntos hechos de legitimación de ganancias ilícitas. ¿Qué implican estas operaciones sospechosas? Tal vez la gestión de recursos, uno imagina la cantidad, pero ¿de cuánto dinero estamos hablando, viceministra? Bien, no podemos ser muy precisos porque el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras goza de confidencialidad, pero sí se ha identificado algunos cobros de más de 1 millón de bolivianos de algunas operaciones cuando el gobernador era alcalde, depósitos de alrededor de 250,000 bolivianos por funcionarios de la gestión cuando él era gobernador o es gobernador, una compra de un vehículo por $23,000 aproximadamente, entre otros, ¿no? Entonces, son básicamente esos elementos que nos llevan a presumir este posible ilícito. Viceministra, hemos tenido en Santa Cruz un caso muy sonado, podríamos decir,
que era el de los ítems fantasma. ¿Te acuerdas que cuando empleados, supuestos empleados, hacían depósitos o recibían salarios de la alcaldía cuando en realidad no existían ni trabajaban, nada? ¿Algo así ha ocurrido en la alcaldía o en la gobernación de Potosí en las gestiones del señor Mamani? No, no podemos decir que eso ha ocurrido porque la situación, los hechos son diferentes. Sí agradezco un poco la cobertura que me dan para hablar de este tema de los 800 ítems y aclarar también que en La Paz hemos abierto un caso de legitimación de ganancias ilícitas. Lógicamente, el interés del viceministerio no solamente es esclarecer los hechos, sino el proceso o los procesos de legitimación de ganancias ilícitas siempre nos van a llevar a un efecto que es muy importante para la sociedad, que es la recuperación del dinero en el que se hubiera perjudicado el Estado. Entonces ese es el objetivo del viceministerio. A ver, vamos a entrar en otro terreno enseguida nada más. Yo quisiera insistir con la pregunta de Antonio, o viceministra. ¿Se ha establecido de que en Potosí hubiera habido trabajadores que hayan depositado a las cuentas del entonces alcalde y ahora gobernador de Potosí dinero? Se ha establecido algunos depósitos de servidores públicos en las cuentas del gobernador, que no tienen un respaldo, que no tienen un motivo aparente. Eso es lo que se determina como operación sospechosa y eso es lo que fundamenta justamente la sustanciación de este proceso. ¿De cuántos funcionarios estamos hablando? ¿De cuántos aportes, más o menos un parámetro, viceministra? No tengo el número de funcionarios, es alrededor de 250,000 bolivianos esas operaciones identificadas. Viceministra, ahora, no sé si Antonio, continuamos con el tema. Nos llama la atención esta investigación en La Paz sobre ganancias ilícitas. ¿En qué consiste esto? ¿Afecta a qué institución? Bueno, todos los casos en general de ganancias ilícitas se aperturan porque el proceso en general o el delito en general tipifica todas las actividades que realizan o puedan realizar personas que están tratando de integrar esos dineros al flujo económico regular, normal, pero que han sido obtenidos por otros delitos, ¿no? Lo que les decía, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, ustedes bien lo señalaban, han habido ítems fantasmas, personas que nunca trabajaron, pero que cobraron sueldos y esos montos económicos han causado un daño económico al Estado, pero se estaban tratando de insertar en la economía a través de compra de inmuebles, pagos, operaciones financieras, etcétera. Eso nos ha llevado a aperturar ese caso en la ciudad de La Paz, porque pensamos que hay también este tipo de elementos en ese proceso en particular. Viceministra, si podríamos dar algunos detalles más de cómo está entonces este proceso. Me gustaría si nos puede decir específicamente a quiénes se involucra, porque como usted bien dice, es de interés de todos nosotros, tratándose más cuando puede haber un daño económico para el país o para alguna ciudad, algún municipio en particular. Bueno, lógicamente están involucrados los actores que han posibilitado este hecho, y nuevamente lo que nosotros buscamos en este tipo de procesos es establecer responsabilidades y en una segunda instancia recuperar estos dineros a favor del Estado. A ver, queremos entender un poco mejor. ¿Se ha abierto otro caso en relación a los ítems fantasma en La Paz o se está concentrando el caso en La Paz? No, es otro caso, porque al igual que en Potosí, tenemos un caso por las irregularidades que se han generado por el contrato, pero tenemos acá un caso de legitimación de ganancias ilícitas. Al igual que en Potosí, respecto de los casos de 800 ítems, se ha abierto en La Paz un caso por legitimación de ganancias ilícitas que busca justamente investigar estas operaciones sospechosas realizadas en torno a esos hechos. En la alcaldía de Potosí. ¿Estamos hablando todavía de la alcaldía de Potosí? Así es, pero también del caso de Santa Cruz. En el caso de Santa Cruz, ¿qué naturaleza tiene esto que se ha abierto en La Paz? Hay otros involucrados, es el mismo Antonio Parada el que tal vez hubiera tenido tentáculos aquí. Se decía que Antonio Parada, porque se entiende que
Estos dineros están, obviamente han circulado, han generado un flujo económico en función a hechos de corrupción que están siendo tratados en el caso de Santa Cruz. Quizás bienes inmuebles comprados aquí en La Paz. Seguramente, sí. No, todavía está en proceso de investigación. Ahora, viceministra, ¿qué viene con relación al señor Mamani? Él ya está detenido, anoche ha sido trasladado ya al penal de San Pedro. Todavía estamos en la etapa de investigaciones. ¿Cuándo se empieza o se espera abrir de una vez el proceso? ¿Qué viene ahora, viceministra? Bien, es importante aclarar que este caso nosotros lo hemos iniciado en marzo de la gestión 2022. Inicialmente fue contra el representante legal de la empresa, todos los que posibilitaron este flujo de vehículos, y obviamente en este momento el caso ha sido ampliado en contra del gobernador. Lógicamente lo que se pretende es establecer grados de responsabilidad. Quedan todavía algunos elementos de investigación que necesitamos realizar. Hay declaraciones que tomar, hay seguramente otros documentos que se tienen que colectar, hay información que cruzar con entidades financieras. Entonces todavía el proceso de investigación continúa hasta que tengamos los elementos suficientes para aperturar un caso. ¿Hay otras personas detenidas? ¿Puede haber otras más detenidas? Cuéntenos eso también, viceministra. Ya desde la gestión 2022 se logró la detención del señor Humberto Huanca Torres, que es el representante legal de la empresa Estefa Logistics. Hay otras personas que estaban con detención preventiva en relación a la operativa de esta importación de vehículos, pero bueno, todavía tenemos que continuar el proceso de investigación. Es decir, que puede haber otras personas detenidas también. En función seguramente a la participación y a lo que trasluzca después de la investigación que se realice. Si me permite, Rubén, y aprovechando la entrevista con la viceministra, preguntarle también y que nos ponga al tanto de qué fue lo que pasó con el caso ocurrido en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Está ya detenido el exministro, algunas personas allegadas, pero ¿cómo ha avanzado el proceso de investigación, viceministra? Bueno, el proceso continúa en investigación, hay todavía también otros elementos que colectar, declaraciones que tomar, hay algunas inspecciones a determinados bienes presuntamente adquiridos, todavía también quedan imputaciones que emitir por parte del Ministerio Público. Nosotros estamos haciendo un seguimiento permanente a este caso.